tú siempre decías que no te ibas a comprar un dispositivo de Apple porque no sé qué, no sé cuánto. Y aquí es donde yo vengo a decirte, a ver, me he gastado este dinero que después te diré en un MacBook Pro de 14 pulgadas. Me he pasado a Apple. ¿Por qué me he comprado un MacBook después de haberlo criticado durante tanto tiempo? Pues te voy a comentar por qué me lo he comprado, los motivos de peso y sobre todo cuánto me ha costado. Y te diré si es que estoy dando el paso al ecosistema Apple completo o simplemente ha sido el MacBook. Pues oye, ¿qué tal estáis? Todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Sí, vídeo en el que te voy a analizar el MacBook Pro de 14 pulgadas. No es una review al uso, sino que te lo digo desde mi punto de vista personal. Te diré lo mejor y lo peor y sobre todo por qué me lo he comprado y por qué te lo deberías comprar tú si tienes los requisitos que yo tengo, así que quizás te puede servir. Pero lo primero, vamos a hablar un poco del dispositivo en general de este MacBook Pro de 14 pulgadas. Ya probé el de 16 hace poco tiempo, te dejo la review por aquí, así que algunas cosas como son prácticamente igual no te las comentaré porque es lo mismo pero en menos tamaño. En primer lugar, diseño. Aquí volvemos a tener una experiencia absolutamente bestial. Premium, increíble, bien fabricado. No te voy a comentar nada que ya te comenté en la review del MacBook Pro de 16 pulgadas. Pero en este caso lo que sí he notado evidentemente ha sido el tamaño barra peso. Después te comento por qué realmente he elegido algo más ligero. Pero bueno, es que la explicación es esa. Pesa 1,5 o 1,6 kilogramos, lo cual son 500-600 gramos menos que la versión de 16 pulgadas y se nota mucho. Es bastante más cómodo de llevar, bastante más cómodo de transportar. En definitiva merece mucho la pena si lo que buscas es movilidad y realmente me mola. El de 16 pulgadas tiene más pantallas, pero a mí se me hacía un poco pesado, así que creo que he acertado bastante con el tamaño. Tenemos un trackpad bastante generoso también, y eso que es la versión de 14 pulgadas y está muy bien. No soy muy fan de los trackpads, normalmente uso ratón, pero en este caso funciona tan bien que lo uso más de lo que me esperaba. Y después el teclado también es súper cómodo, ¿vale? Tenemos un tamaño realmente bastante similar a la versión de 16 pulgadas, súper cómodo, buen recorrido, bastante silencioso. Utilizar este MacBook como único equipo es un auténtico placer y mola muchísimo. Aparte tenemos también las mismas conexiones que ya te comenté en la versión de 16 pulgadas. El puerto MagSafe, tenemos 3 puertos USB-C, Thunderbolt 4, HDMI 2.0, lector de tarjetas SD-XC y jack de 3.5 para auriculares. Misma conectividad, se agradece, mola, no hay que cargar con nada extra para enchufar los periféricos. El apartado estético es un auténtico lujo. Ahora te comentaría el hardware, pero esto te lo digo al final porque va al hilo de las razones que te voy a dar de por qué he comprado este MacBook. Antes, vamos con el mambo, vamos con la samba. Pantalla, impresionante, no te voy a comentar nada más porque te lo comenté en la review del MacBook Pro de 16 pulgadas, pero en este caso tenemos lo mismo en 14,2 pulgadas, Liquid Retina XDR, un panel de la leche, un brillo espectacular. Si quieres más specs, vete a la review, échale un vistazo porque es tremendo. La pantalla es lo mismo pero más pequeña y yo no he visto una pantalla igual en un portátil. Sobre todo para creadores de contenido esto es una auténtica locura. He estado viendo Apple TV Plus y otro contenido en HDR y brilla tanto que llega a los 1600 nits, como ya te dije en la otra review, brilla tanto que molesta, que le tengo que bajar el brillo porque si no es insoportable, sobre todo si tenéis poca luz. Es una auténtica locura esta pantalla para para consumir multimedia. Es que fíjate, estoy tan emocionado que no me salen las palabras. Pero no solo eso, sino también para creadores. La pantalla está tan bien calibrada, tenemos un panel XDR que yo el color de mis vídeos lo retoco en esta pantalla. Paso del monitor, me voy directamente al MacBook y lo retoco porque sé que va a ser 100% fiel a la realidad. Y tenemos un panel evidentemente preparado para contenido HDR, para edición, para consumir. Es una auténtica locura, la pantalla es, en fin, escandalosa, se me acaban los adjetivos. El audio, aquí tenemos una de estas cosas inexplicables que yo le he encontrado a los MacBook, porque tenemos portátiles de similar precio que ni de coña llegan a escucharse tan bien como estos MacBook Pro. En este caso tenemos 6 altavoces de alta fidelidad y el sonido es un escándalo. Se queda ligeramente por debajo de la versión de 16 pulgadas por cuestiones de espacios evidentemente, pero no he visto un portátil de 14 pulgadas que se escuche igual de bien. Y no lo digo yo, lo dicen medios especializados americanos y demás que se han dedicado a analizar el audio de los MacBook frente a otros competidores y es un auténtico escándalo. Se escucha de lujo y para consumir multimedia, incluso para editar vídeo, es tremendo. Aparte tenemos 3 micrófonos que se escuchan muy bien, yo los uso para videollamada y ningún problema, bravo. Otro de esos apartados que me dejó loco en la versión de 16 pulgadas y que también me ha dejado muy satisfecho en el de 14 es la batería. En este caso la batería es de 70 vatios hora, por debajo de la versión de 16, evidentemente por cuestiones de tamaño, y Apple nos promete hasta 11 horas de reproducción de vídeo en Apple TV. Yo no sé si les alcanza, pero lo que te puedo decir es que la duración es un escándalo. Pensaba que iba a ser un recorte importante respecto a la versión de 16 por el tamaño, pero nada más lejos de la realidad.
verdad, es increíble la batería. Jornadas de trabajo enteras, edición de vídeo, videollamadas, navegación, consumo multimedia y la batería no se gasta, es que es auténticamente impresionante. Llevo casi un mes con este MacBook y no he conseguido gastarle la batería ni un solo día. Yo trabajo aquí en casa, lo tengo conectado al MagSafe, pero no cargando, ¿vale? Para que se quede pillado al 80%, después me lo llevo para dar clase, etcétera, y es que no lo gasto, incluso editando vídeos es un escándalo. Si la batería para ti es importante, de verdad que es un portátil a tener en cuenta, porque el equivalente en Windows ni de coña se asemeja a esta duración. Yo te diría que 6, 7, 8 horas de trabajo en ofimática y demás puede aguantar sin problema. Aparte, esta versión que yo tengo incluye el cargador de 96 vatios horas, perdón, de 96 vatios únicamente, que nos da una carga rápida escandalosa, así que de verdad, apartado de la batería, no sé Apple qué has hecho, pero es tremendo. Bueno, este es uno de los apartados, me voy a relajar, en los que yo te voy a dar una opinión de parte de un usuario que ha estado 12, 13 años utilizando Windows. Hablamos del software y en este caso sigo con mi proceso de adaptación a macOS. Tenemos la versión macOS Ventura, que ya te analicé la versión de 16 pulgadas, eso es lo de menos, las funciones ya las conoces, pero debo decir que después de haber probado más de un mes la versión de 16 pulgadas y casi otro mes, ya llevo casi 3 meses con macOS, te puedo decir que me estoy adaptando muy bien. Hay cositas que todavía arrastro de Windows, es normal, son 12 años de uso de un mismo sistema operativo y hay cosas que cambian. Te diría, si estás empezando en Mac, como consejo, que no intentes compararlo con Windows ni pretendas hacer lo mismo que en Windows, porque son sistemas distintos. Adáptate y aprovecha las bondades. Me ha gustado sobre todo, lejos de las cositas que tiene Apple típica que tenemos que tragar, me ha parecido un sistema operativo súper maduro, súper estable, muy fluido, muy bien diseñado. Es como de repente llegar a un nivel superior en cuanto a software, y eso que Windows 11 está siendo muy buen sistema operativo, pero macOS me está ganando muchísimo y desde un usuario que ha sido fan de Windows muchos años, te puedo decir que macOS ahora mismo me está diciendo al oído que no vuelva a Windows ni de coña. Y venga, tiempo para analizar lo más importante, la potencia, el hardware y sobre todo por qué me he comprado este MacBook. Y uno de los motivos es que te tienes que suscribir al canal. Sí, porque si tú te suscribes, yo tiro esto para adelante. Yo puedo invertir más dinero en mejorar mi equipo, etcétera, como este MacBook que no me ha costado barato ni de coña. Pero gracias por suscribirte y por apoyar el canal porque de verdad que me ayudas mucho. Después de muchísimos meses de investigación, de comparativas, de análisis, de todo esto, he decidido comprarme la versión de 14 pulgadas, evidentemente, con el M1 Pro. El M1 Max no lo necesito para nada, pero en la versión de 10 núcleos de CPU y 16 de GPU, es decir, la versión más pepino, la versión más tocha de este M1 Pro. Junto con esto, 16 GB de RAM, porque creo que es más que suficiente para lo que yo utilizo. 1 TB de SSD, me iba a ir por 512, pero al final la tranquilidad de almacenamiento no se compra con dinero. Bueno, sí se compra con dinero, en Apple cuesta bastante, pero yo te puedo decir que con la versión que me he comprado estoy más que contento y más que sobrado. ¿Por qué? Pues porque yo la tarea más exigente que hago es edición de vídeo en 4K 30 FPS y a veces 4K 60. Para esto, con DaVinci Resolve, que es lo que uso, más que suficiente. Es, de verdad, inexplicable explicar, valga la redundancia, cómo este portátil es capaz de rendir también en edición de vídeo sin proxies ni nada, es decir, importando los clips a DaVinci Resolve y empezando a editar, cómo es tan fluida la experiencia, cómo son tan buenos los tiempos de exportar, cómo son tan buenos los tiempos de todo, y que no se caliente este portátil. ¿Qué tengo que hacer para que este MacBook se caliente? Es impresionante. El Asus ZenBook 14 Pro Duo OLED, que ya te analicé en su momento, se calentaba a los 2 minutos de empezar a editar. Este portátil, si activa los ventiladores, yo no lo escucho. Es un escándalo. Eleva un poquito la temperatura, pero no lo sé. Ya os contaré en verano si influye la temperatura, pero es un auténtico escándalo. Si quieres editar, evidentemente la versión del MacBook Pro es lo que tienes que comprar, porque tiene ventiladores, ¿vale? Entonces no vas a perder rendimiento cuando suba la temperatura del portátil. Es tremendo. Ya si buscas más rendimiento, si buscas otro tipo de tarea, tendrás que decidir si el M1 Pro o el M1 Max, pero yo estoy muy contento. Llega el momento de la verdad. ¿Por qué he comprado el MacBook Pro de 14 pulgadas y me he dejado el dinero que te diré después? Pues a ver, tengo apuntado aquí varios motivos. Me lo he apuntado porque si no se me olvida. Y muchos ya me habéis dejado un mensajito como con gracia, ¿no? Porque sí, tradicionalmente quien me conoce y si me seguís y demás, he criticado mucho a Apple. Sigo creyendo que es una empresa altamente criticable por la política de precios y demás. No estoy negando la calidad en ningún momento, pero centrándonos en los MacBook, hasta ahora,
¿Comprar un MacBook Pro era seña de calidad? Sí, evidentemente que sí, pero era excesivamente caro. De hecho, si te querías ir a la versión más top del MacBook Pro de 16 pulgadas, te dejabas 4.500 euros con el procesador de Intel y demás. Realmente es que no tenía sentido y yo aparte no tenía el dinero para gastármelo en un MacBook Pro, por muy potente que fueran. Así que yo he criticado muchas veces esto, porque son excesivamente caros y excesivamente para un público muy concreto. Lo que pasa es que Windows en ese momento, para ciertas tareas, gastándote menos dinero era suficiente. Yo he estado editando con Windows y demás, con lo cual, perfecto. Pero ¿qué pasa? Que Apple presentó los M1, los M1 Pro, los M1 Max, etcétera, y desde ese momento hay que reconocerle a la firma de la manzana que lo han hecho de lujo y que hoy en día comprarte un MacBook Pro para editar vídeo, para diseño 3D, para ser profesional, posiblemente sea la mejor opción del mercado, porque estamos hablando de que te gastas la mitad y estás teniendo más potencia que en la mejor versión nunca fabricada del MacBook Pro, y es una auténtica pasada. Y te hablo del M1 Pro barra M1 Max. Y por eso muchas personas me habéis escrito, bueno, no muchas, pero algunas, por redes sociales y demás, diciendo: tú siempre decías que no te ibas a comprar un dispositivo de Apple porque no sé qué, no sé cuánto. Y aquí es donde yo vengo a decirte, a ver, no está reñido criticar una marca por una política de precios o por una política de calidad-precio, lo que sea, con reconocerle las cosas cuando las hacen bien. Y este es el caso de los MacBook con el M1 Pro y M1 Max. Son auténticas bestias. Y el precio, que no es barato, me sigue pareciendo bastante razonable por lo que vamos a pagar y lo que vamos a obtener. En la historia nunca ha sido posible comprarse un portátil de 14 pulgadas tan potente por un precio que ahora te voy a decir. Y eso es una realidad y ya está. ¿Soy fanboy de Apple? No, no soy fanboy de Apple. Simplemente reconozco lo que hace bien y mal cada marca. Y punto. ¿Y cuánto me he gastado en este MacBook Pro? Pues la friolera de 2.459 euros. Por cierto, gracias a la gente de PC Componentes, que no patrocina este vídeo, pero te dejaré el link en la descripción por si lo quieres comprar a través de ellos. ¿Qué opinas tú? ¿Te comprarías este portátil? ¿Estás de acuerdo con mi opinión? Déjamelo en los comentarios. Aquí te dejo más reviews de portátiles y demás, y nos vemos próximamente. ¡Chao!